Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que le estén pasando bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. El tipo de tópico que yo voy a conversar con ustedes en este momento está relacionado a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Más que yo concentrarme mayormente en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, este tipo de opinión, comentario, más bien está relacionado con los seguidores de aquellas personas que de una forma u otra tienen algún tipo de preocupación. Cuando hablamos de tres aspectos diferentes que están asociados a lo que yo considero lo que es el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo. El primero lo conocen como una estructura política o un partido político. Lo segundo es la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, pocas veces aparece mencionada e ignorada cuando hablamos de las grandes encuestas nacionales. Y el tercer aspecto a considerar es lo que yo considero uno de los más importantes, que crea mayor tipo de preocupación de los seguidores de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, es si Ramfi va a ser aceptado o no cuando él inscriba su candidatura en la Junta Central Electoral. Claro, yo soy un individuo que de una forma u otra, para ayudarme, cuenta lo que piensan cada uno de los seguidores de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, pero también de cualquier tipo de candidato con posibilidades de llegar al poder en las elecciones del 20. Usualmente yo tengo que ir a las redes sociales, tengo que escuchar y visualizar muchos videos de YouTube, también leer muchos periódicos digitales, como una forma de yo estarme empapado de lo que realmente está pasando cuando se habla de la política en República Dominicana, pero sobre todo, cómo está el entusiasmo, cómo están los comentarios, cómo está ese empuje cuando se habla de cualquier tipo de candidatura. Y una que otra vez yo también analizo y observo lo que son las preocupaciones que cualquier tipo de proyecto presidencial tienen con relación a las personas que siguen ese tipo de candidato en particular. En este momento yo me voy a concentrar en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y una serie de seguidores que tienen de una forma algún tipo de preocupación, molestia o desesperación cuando se hablan de los tres aspectos que mencioné anteriormente. Son tres aspectos que de una forma u otra hay muchos fanáticos de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, hay muchas personas que siguen el proyecto presidencial que simplemente no le dan mucha importancia. Hay otros que toman este tipo de tópicos un poquito más serio y simplemente les preocupa cuando se habla de otro tipo de tópicos. No cabe duda, cuando se habla de una estructura política, yo hablo de un partido político, de una sigla política, de una organización política, la cual es reconocible por sus seguidores como propia. Cuando se habla del electorado dominicano, hay varios aspectos a considerar. Muchas veces los votantes, en el momento de ellos sufragar su voto por cualquier tipo de candidatura, a la hora de un votante echar su voto por cualquier candidato, hay tres factores a considerar: el color del partido, la sigla del partido y la cara del candidato. Claro, mucha gente dirá, no, pero que Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene una estructura establecida. Sí, él quizás tenga una estructura establecida, pero una estructura que está en vía de crecimiento. En pocas palabras, no es una estructura establecida. Tampoco es un partido previamente reconocido, lo cual eso significa que si un partido pequeño que no es reconocido en cuanto a la clase votante, de una forma tal que Ramfi Domínguez Trujillo, si es el candidato presidencial de ese partido, él tiene que dar a conocer esa sigla, lo cual es un hándicap cuando se habla de la política en República Dominicana. Muchos dirán, Ramfi Domínguez Trujillo no necesita una estructura política porque el pueblo simplemente va a votar por él. No. En política es una forma tonta de ver cualquier tipo de candidatura presidencial. Todo candidato presidencial, ustedes le pueden preguntar a Ramfi, necesita usted una estructura de partido por tres razones. Lo primero es, le da cohesión a toda la militancia de ese partido. Lo segundo es, crea un engranaje organizativo en la forma como se van a establecer las propuestas
cómo se va a establecer cualquier tipo de campaña, pero también cómo se va a defender en los medios de comunicación y frente al votante, o cómo se va a vender la figura de Ramfi Domínguez Trujillo en cada uno de esos sectores que de una forma u otra todavía no conocen a Ramfi Domínguez Trujillo. Y lo tercero es, el día de las elecciones, esa estructura necesita la suficiente cantidad de delegados de una forma tal que puedan proteger el voto a favor de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Y una de las cosas que es lo más importante, y es que el día de las elecciones, toda estructura política, todo partido político, conociendo el electorado en República Dominicana, el cual vota producto del clientelismo político, la capacidad que tenga esa estructura de movilizar su votante hacia los centros de la votación es algo sumamente importante. Yo siempre he creído que un voto en las redes sociales es un voto en las redes sociales. El día de las elecciones hay muchos votantes que tú tienes que empujarlo, tú tienes que llevarlo, tú tienes que motivarlo y tú tienes que crear esa energía. Y en algunos casos tú tienes que crear medios de transporte como una forma de tú aumentar esa capacidad de que una mayor cantidad de personas voten por un candidato determinado. Y solamente una organización política organizada, estructurada y con cierto nivel de financiamiento político hace eso posible. Mucha gente dirá, no, pero que Ramfi hasta este momento él tiene 73, 74 locales que él está abriendo. Sí, eso es bueno, pero eso no es realmente sinónimo de una estructura política. Esos son simplemente locales que se están abriendo. Pero una estructura política que llene las expectaciones de los tres aspectos que yo le hablé anteriormente, eso es algo muy diferente. Y cualquier líder político que sabe de política, sabe de la importancia de una organización política cuando se hablan de las elecciones generales en República Dominicana. Otro aspecto a considerar son las encuestas. Señores, no nos perdamos en eso. En República Dominicana existe un gran problema y es que la gran mayoría de la población simplemente tiene el hábito, no voy a decir todo, de votar por el candidato que ellos creen que tiene posibilidades de ganar. Y ellos solamente reconocen eso cuando ellos ven los números de las encuestas, sean encuestas mañadas, sean encuestas falsas, sean verdaderas. Pero lamentablemente en República Dominicana, producto de lo que yo llamo la manipulación de la información, la desinformación y la encuesta, que son utilizadas como un instrumento político, como una forma de motivar una candidatura y disminuir otra, los números y el posicionamiento de las encuestas políticas son sumamente importantes cuando se habla del electorado en República Dominicana. Y el posicionamiento de un candidato es sumamente importante y eso solo se reconoce cuando el electorado puede conocer los datos estadísticos que dicha encuesta proporcionan, independientemente de si las personas creen o no creen. Pero en última instancia, cuando ustedes ven datos estadísticos de posicionamiento de un candidato en los periódicos, créemelo, en República Dominicana eso tiene mucha influencia y puede ser un factor que determine el crecimiento o el estancamiento de una candidatura. Por ese lado, muchas de las personas que siguen la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, ellos muestran esa preocupación en la cual ellos no ven que su pupilo, Ramfi Domínguez Trujillo, aparece mencionando en cada una de esas encuestas. Porque hay dos factores cuando se habla de encuesta política. Es el nivel de popularidad de una candidatura con relación a otra, pero también el nivel de rechazo de ese candidato en particular. Son dos elementos que son sumamente importantes y eso solamente se conoce utilizando encuestas electorales, porque los datos estadísticos resultados de esas encuestas es como una especie de termómetro, lo cual indica dónde está la opinión pública con relación a determinado candidato. Cuando yo veo que muchos seguidores de Ramfi Domínguez Trujillo muestran ese tipo, no de preocupación, como esa especie de ¿por qué Ramfi no?
Y eso hay que verlo desde un contexto político, en la cual yo siempre he dicho que República Dominicana, si tú no tienes lo que se llama un buen financiamiento o sectores económicos que apoyan tu candidatura, el tú hacer tus propias encuestas políticas como instrumento de propaganda política para tú empujar tu candidatura, a un candidato pequeño se le hace difícil. Por ese lado yo entiendo la preocupación y en pocas palabras el enojo de muchas personas que simpatizan de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Porque vamos a ser sinceros, señores, de la única forma que un simpatizante o un individuo, un seguidor de la candidatura de Ramfi sabe si realmente su pupilo tiene posibilidades de llegar al poder en las elecciones del 20, lamentablemente en República Dominicana, es a través de las encuestas que son públicas. Otra de las grandes preocupaciones, y es la última, es cuando se habla de la figura de Ramfi Trujillo en relación a la Junta Central Electoral, de si su candidatura será o no aceptada. Creo que semana atrás yo hice un comentario en uno de los videos que yo hice, en la cual yo hablé sobre este tópico, en la cual yo decía que el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo estaba en una especie de estancamiento, o en pocas palabras, como dicen los gringos, en stand-by. Ok, yo te apoyo, pero deja ver lo que va a pasar cuando tú solicites en la Junta Central Electoral o tú inscribas tu candidatura en la Junta Central Electoral. Y si ustedes analizan muchos de los comentarios de las personas que de una forma u otra siguen y les gusta la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, es una pregunta que ellos se hacen. Y en muchos casos yo sé de lo que creo, que en República Dominicana ese tipo de pregunta cuando se habla de una candidatura presidencial no debiera estar en cuestión. Por ese lado fue que yo hice la aseveración en aquel video de que esa era una de las razones por las cuales la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo se estancaba cuando se habla del electorado nacional, pero también en su posibilidad de hacer cualquier tipo de acuerdo político como una forma de aumentar sus oportunidades de hacer un buen papel en las elecciones del 20, razones por las cuales cuando se habla de si será o no inscrita la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, yo soy de lo que creo que ese tipo de nerviosismo, ese tipo de preocupación en una democracia normal no es buena que ningún votante la tenga. Todo votante debe tener la seguridad de que su pupilo, de que el individuo que ellos piensan votar en las elecciones simplemente no tiene ningún tipo de problemas legales, independientemente al partido, porque los partidos sí necesitan reconocimiento o necesitan hacer algo para mantener ese reconocimiento. Pero cuando un candidato de una forma u otra su aceptación como candidato a la presidencia, eso crea en muchos votantes lo que yo llamo una postura ambivalente frente a ese candidato, lo cual limita su crecimiento. Claro, yo soy una persona optimista y yo estoy seguro que en el momento que Ramfi Domínguez Trujillo defina cuál es su organización política, no importa la que sea, en el momento que Ramfi Domínguez Trujillo, de una forma u otra, su figura empiecen a aparecer en las encuestas nacionales, ya sea pagada por ese tipo de periódicos que realmente tienen interés en el posicionamiento de los candidatos, pero también cuando Ramfi Domínguez Trujillo, la Junta Central Electoral, acepte su candidatura hacia las elecciones del 20, son tres preocupaciones que yo estoy seguro que de una forma u otra, cualquier que sea el simpatizante o ese tipo de persona que sigue la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, simplemente se superarán. No le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de contenido de una forma u otra llenó sus expectaciones, realmente suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Señor, no le quito más tiempo. Realmente muchas gracias por su atención.